Hola a todos, bienvenidos. Este es el debate de los candidatos a rectores de la Universidad Nacional de Luján 2022-2025. Agradecemos la presencia de los candidatos y los presentes. Contamos que por primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Luján, los candidatos a rector y vicerrectora de las fórmulas oficializadas para las elecciones 2021 debatirán sus propuestas para el periodo 2022-2025. El acuerdo alcanzado responde a la sugerencia del Consejo Superior por resolución número 321/2021, que dice lo siguiente. Visto el proyecto de debate público entre candidatos, candidatas, presentada por miembros de la comunidad universitaria, propone reforzar el sistema democrático, otorgando elementos a los votantes para ejercer su derecho a elegir. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján resuelve. Artículo 1. Instar a los candidatos de fórmulas rector, vicerrector de las elecciones generales UNLU 2021 a convenir entre sí el desarrollo de un debate de propuestas cuyo objeto sea la presentación y difusión de cada plan de gestión presentado en el marco de lo establecido por el artículo 37 del Reglamento Electoral aprobado por resolución. Para el caso, se recomienda tomar en cuenta las pautas generales revisadas en el ámbito de la Comisión Asesora Permanente de Interpretación y Reglamento que quedan a disposición de los interesados. Artículo 2. Encomendar al Rectorado de la Universidad la organización de las acciones necesarias para la difusión y el desarrollo del debate de propuestas, si su realización se conviene, disponiendo para ello los medios audiovisuales, radiales y digitales de la Universidad Nacional de Luján. Artículo 3. Regístrese, comuníquese, archívese, firman Magíster Joaquín Gustavo Belgrano, Secretario General de Relaciones Institucionales, Magíster Antonio Francisco Lapola, Presidente del Honorable Consejo Superior. Bien, para el desarrollo de este debate se alcanzaron estos acuerdos. El debate girará sobre 4 temas o ejes centrales que son los siguientes: gestión académica pospandemia y articulación con otros niveles e instituciones educativas, política de desarrollo institucional, política de ciencia y técnica, extensión e inserción en el territorio, política para las sedes y centros regionales. Previo al inicio del debate, se realizaron los sorteos. Orden de los temas acordados, orden de intervención de las fórmulas. Los tiempos establecidos para las exposiciones fueron acordados por las fórmulas. Las exposiciones serán de 3 minutos por tema cada uno, más 1 minuto de intercambio entre candidatos y 1 minuto más de cierre de cada tema por el candidato expositor. Tanto los candidatos a rector como a vicerrectora deberán exponer en al menos uno de los temas acordados. Este debate está siendo grabado en su totalidad por el Centro de Producción Audiovisual, que depende de la Dirección General de Extensión y la Secretaría de Extensión y Vinculación. Posteriormente será subido al canal oficial de YouTube de la universidad y, en simultáneo, su audio se difundirá por la radio de la universidad desde las 19 del día de hoy. El video estará disponible en el canal YouTube de la Universidad Nacional de Luján hasta el horario límite por la veda electoral. Vamos a solicitar a todos los presentes que silencien sus celulares. Les recordamos que deberán guardar silencio durante el desarrollo de todo el debate. A los candidatos se les recuerda también que durante las exposiciones no se puede interrumpir.
tampoco discutir. Bueno, con el inicio ya vamos a la presentación personal de los candidatos. Bienvenidos, saludos para Roxana, para Mari, para Walter y para Mauricio. Es el momento de la presentación personal de los candidatos. Tendrán 1 minuto cada uno, faltando 10 segundos para el minuto, simplemente diré 10 segundos. Así que comenzamos con Walter Panesi. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me voy a presentar como suelo hacerlo. Mi nombre es Walter Panesi, soy candidato a rector en las próximas elecciones. Soy graduado en la UNLU, me gradué en 1998. Desde ese momento comencé mi carrera docente en el Centro Regional Chivilcoy. Luego, cuando la carrera de sistemas comenzó a darse toda, a dictarse toda en la sede central, comencé también a dar clases aquí en Luján y no he dejado de dar clases en ninguno de los dos lugares durante toda mi carrera docente. Soy docente, investigador y extensionista del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy tengo el honor de ser coordinador de la carrera que me formó desde hace algún tiempo. También soy jefe de división, computación, en el Departamento de Ciencias Básicas. 10 segundos. Bueno, vengo a ofrecer mi experiencia entonces como estudiante, como graduado, como docente, como investigador y como gestor. Muchas gracias. Es el turno de Mauricio de Marci. Bueno, yo soy Mauricio de Marci, el candidato a rector del Encuentro Interclaustro Mónica Mignone. Soy bioquímico, me doctoré en inmunología. Actualmente soy profesor del Departamento de Ciencias Básicas a cargo de la asignatura Inmunología. Soy investigador de CONICET en el área y director del Laboratorio de Inmunología. Fui coordinador de la licenciatura en Ciencias Biológicas un poco más de 6 años. Fui secretario de Ciencia y Tecnología del Departamento de Ciencias Básicas y actualmente soy el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad hace un poquito más de 5 años. Y bueno, creo que tengo la suficiente experiencia en investigación, en docencia y en extensión, así como también en gestión, como para poder encabezar el próximo periodo de gobierno que va a sufrir o va a tener que afrontar un montón de desafíos importantes. Le quedan 8 segundos. No pasa nada, ya está. Muy bien, muchas gracias. Momento de la presentación de Mari Leguizamón. Buenos días a todos y todas. Soy Mari Leguizamón. En realidad, María Esther Leguizamón. Algún día me voy a acostumbrar a decir mi nombre completo. Tal como dijo Walter, soy graduada de esta universidad, soy profesora en Historia. A través de los años ejercí mi docencia, sobre todo en una de las divisiones más grandes dentro del Departamento de Ciencias Sociales, que es Análisis Socioeconómico, una materia que tiene que ver con la transversalidad, ya que muchas de las carreras la tienen en su currícula. Tuve la oportunidad, allá por 2010, de ejercer la dirección del Centro Regional San Miguel y luego, en este periodo, 10 segundos. Además, sigo siendo la directora del Centro Regional. Y tal como dijo Walter, venimos a ofrecer nuestra experiencia como estudiantes, como graduados, docentes y gestores. Muchas gracias. Es el momento de la presentación de Roxana Pascuale. Buenos días, mi nombre es Rosana Pascuale. Yo ingresé en la universidad en el año 94 en el Departamento de Educación y allí desarrollé toda mi actividad académica y mi vida profesional. También tuve experiencias de gestión en el marco del departamento, fui jefa de división y fui vicedirectora decana en 2 oportunidades desde el año 2009 al año 2017. Soy profesora de francés, tengo un máster 2 y un doctorado en ciencias del lenguaje de la Universidad de Rouen. Y mi actividad actual, además de las actividades de investigación, docencia y extensión en el ámbito departamental, tienen que ver con la dirección del Centro de Lenguas, del CIDELE, y de la maestría y especialización en lenguas extranjeras de reciente creación. Pertenezco al grupo político opositor Encuentro Interclaustros Mónica Mignone. 10 segundos. Y me enorgullezco de representar aquí al colectivo de compañeras y compañeros que nos acompañan en ese grupo. Muchísimas gracias. Hecha la presentación,
Vamos con la exposición del primer tema. El tema es Política de Ciencia y Técnica, Extensión e Inserción en el Territorio. Serán 3 minutos. El comienzo para Mauricio de Marsi. Bueno, para nosotros resulta fundamental incrementar la cantidad de conocimiento que podemos volcar en nuestro territorio a través de proyectos de investigación y extensión. Para eso necesitamos también aumentar el diálogo con nuestro entorno, con el territorio en el que estamos insertos. Y una de las propuestas que tenemos es la creación, la implementación en realidad de un consejo social en el cual esté integrado por actores de nuestra institución y de municipios, ONGs, graduados, en el cual se puedan discutir las diferentes problemáticas que hay en cada una de las regiones en las que estamos insertos, el grado de urgencia, ¿sí? La dimensión de esos problemas, para poder determinar acciones, proyectos de investigación y extensión que puedan aportar a la solución de los mismos. En ese sentido, creemos también importante, así como hemos definido líneas prioritarias para nuestra universidad, que se puedan definir líneas prioritarias relacionadas con esos problemas para darle más sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Una duración a los proyectos de investigación y extensión asociados, para poder crear convocatorias relacionadas con los mismos y, por qué no, también para generar proyectos que engloben tanto la función investigación como la función extensión, como para que podamos generar conocimiento, pero también impartir y de alguna manera volcar esos conocimientos para ayudar a la sociedad, siempre y cuando, obviamente, la sociedad nos esté mandando. Creemos que la universidad tiene que salir hacia la sociedad, no esperar que los problemas se nos vengan a plantear en nuestra institución. Y en ese sentido, también nos parece importante que, como los problemas suelen tener un carácter multidisciplinario, bueno, nosotros tenemos que estar preparados para atacarlos en forma multidisciplinaria. Para eso queremos fortalecer los institutos, los centros de investigación, docencia y extensión, los observatorios. Y nos parece, por ejemplo, muy importante recalcar un observatorio que creamos hace poquito, el Observatorio de Cuencas, ¿sí? que de la Universidad Nacional de Luján. El mismo ya ha dado respuestas a problemáticas planteadas por la autoridad del Comité de Cuenca Riachuelo Matanza. Bueno, ese tipo de acciones creemos que son importantes de empezar a llevar a cabo. Necesitamos las preguntas correctas que nos está haciendo la sociedad para poder dar las respuestas correctas. Si la pregunta es equivocada, seguramente la respuesta que demos va a ser equivocada. Además, tenemos que mejorar todavía más la inserción y nuestra relación con las entidades financiadoras de Ciencia y Técnica, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con CONICET, agencia, ¿sí? Incrementar las becas cofinanciadas que ya estamos, que están implementadas en nuestra universidad hace unos años, mejorar nuestra relación para conseguir financiamiento para proyectos de investigación como la implementación de los PICT orientados, que están cuya convocatoria en este momento está abierta. Así que, bueno, en definitiva, volcar todo nuestro conocimiento, pero para responder las preguntas que la sociedad nos quiere hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es el turno del candidato a rector, Walter Panesi. Gracias. Bueno, nosotros creemos que las políticas de ciencia y tecnología, extensión y vinculación tienen que ser miradas dentro de un proyecto integrador de nuestra universidad. Tenemos una universidad de 6 sedes, con una fuerte inserción en la región, con diferentes realidades, y por lo tanto debemos integrar los saberes que esta universidad tiene a esa región para producir efectos significativos tanto en investigación como en extensión. Nosotros vamos a impulsar la adhesión a los mecanismos de evaluación institucional, a los procesos de evaluación institucional que tiene el MinCit, que nos va a permitir tener un diagnóstico de cuál es el impacto que tenemos hoy en nuestra investigación respecto a la inserción en el sector. Vamos a impulsar toda política que nos lleve a establecer proyectos de investigación en las 6 sedes para que tengan un real impacto en la región. Vamos a fortalecer la estructura de gestión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que fue bajada de jerarquía en el año 2016. Y proponemos también generar un sistema de articulación de nuestros institutos, nuestras sedes, nuestros programas y nuestros proyectos, para que tengan una mirada
interdisciplinaria y poder favorecer así la penetración, digamos, la fortaleza de los proyectos que se realizan en los distintos departamentos. Respecto de la extensión, la extensión es la forma que nuestra universidad tiene de devolverle a la comunidad lo que hace esta comunidad en el sostenimiento de la educación pública, y por lo tanto debemos trabajar fuertemente en extensión. Pensamos definir, luego de escuchar cuáles son las problemáticas del sector, luego de hacer ese relevamiento, definir ejes prioritarios para centrar la extensión en proyectos, en esos ejes, digamos, y que sea mejor, más efectiva, quiero decir. Tenemos un proyecto pensado para hacer permanente nuestra articulación con la educación media. Nosotros hacemos intervención en educación media, pero muy esporádicamente. Queremos que eso sea permanente y la idea es que apoyar con nuestros saberes, ofrecer capacitación a los docentes y acompañamiento a los estudiantes que quieran seguir la educación superior. Vamos a impulsar la discusión en las CPEs, así como tenemos nosotros las PPS, tener proyectos, digamos, inserción, proyectos de pasantías de extensión en la universidad, en las carreras. Y de esta manera vamos a fomentar la extensión fuertemente. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí fue la exposición del tema Política de Ciencia y Técnica, Extensión e Inserción en el Territorio. Ahora llegará el momento del intercambio, que consiste en pregunta y respuesta. Tendrán un minuto para tomarse para pregunta y para la respuesta, respectivamente. Y sobre este mismo tema, Política de Ciencia y Técnica, Extensión e Inserción en el Territorio, comienza la pregunta Mauricio de Marzi. Sí, mi pregunta, a ver, yo después de analizar comparativamente los planes de gestión, ¿no?, que hemos presentado nosotros y que ha presentado la fórmula encabezada por Huarte, bueno, hay muchos puntos en común, encontramos muchos puntos en común. Entonces, mi pregunta, consulta, más que nada, es ¿cómo ven viable o posible, ahora ya no hay tiempo, pero después de las elecciones, de llegar a un compromiso institucional, ¿sí?, de acordar 5 o 6 puntos, los puntos que sean, pero aquí hay varios en común, pueden ser más todavía, independientemente de cuál sea el resultado en las elecciones, a quien nos toque ganar o perder, digamos, de manera tal de tener un compromiso de decir, bueno, estas van a ser políticas institucionales que vamos a asumir, al que le toque ganar la llevará a cabo y al que le toque perder acompañará, ¿no? Yo creo que podemos avanzar en varios temas, en ciencia y técnica en particular hay muchos, pero podría digamos, salir un poco del eje y ir más allá de eso. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Te escuché decirlo en la charla que tuviste también con los docentes a eso, y a mí me pareció interesante, te digo la verdad. Ya lo hemos hecho, si te acordás, en la elección pasada nos hemos reunido a armar un proyecto de ciencia y tecnología en común. Después, bueno, las cosas pasaron, pero teníamos un proyecto integrado, con lo cual estoy de acuerdo que podríamos tener un acuerdo entre ambos. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Me tocaría hacer la pregunta a mí en todo caso. Claro, ahora intercambiamos y la pregunta es de Walter Panesi, la respuesta será de Mauricio de Marzi, 1 minuto respectivamente. Bien, Mauricio, la pregunta tiene que ver con la estructura de gestión de ciencia y tecnología. Vos sabés que también te escuché decir esta idea de fortalecer la estructura de gestión. Y como la estructura de gestión baja de nivel en el 2016, donde vos eras secretario, quería saber qué te llevó a avalar ese cambio. ¿Por qué decidiste hacerlo? Yo no lo hice, tenés un dato equivocado. Eso fue antes que yo asuma como secretario. Ah, ¿no era secretario? No era secretario. Cuando yo asumí la secretaría ya estaba disminuida de rango, ¿sí?, la dirección. Solicitamos que la dirección vuelva. En algún momento cambió un nombre y pasó, como quedó todo a cargo de la Dirección de Gestión Académica, pasó a llamarse Dirección Académica de Ciencia y Tecnología, lo cual tampoco es suficiente. Ya tenemos un primer borrador para el cambio de gestión, digamos, con una estructura bastante compleja, pero también no solamente fue un problema de nombre, sino que nos quedamos con muy poco personal.
De hecho, si uno compara las actividades que tenía la Secretaría antes de mi asunción y las que hay ahora, son infinitamente superiores, de manera tal de que hemos saturado nuestro personal con las actividades. Y por eso, bueno, siempre quedan alguna asignatura pendiente, pero bueno, creo que se ha avanzado un montón y se han logrado un montón de cosas, financiamiento, más becarios, pero más allá de eso sí hay que terminar de cerrar esto de la nueva dirección de ciencia y técnica con áreas de gestión de proyectos, con áreas de seguimiento del financiamiento y con un área de rendiciones, ¿no? Gracias, gracias. Muy bien, cerramos entonces el tema que tiene que ver con política de ciencia y técnica, extensión e inserción en el territorio. Es momento de cerrar el tema a cargo de Walter Panesi. Bueno, también me sorprendió ver justamente la propuesta del Consejo Social. Nosotros pensamos impulsar en la reforma del Estatuto la creación de un Consejo Social también. Me parece que es muy importante, que debería funcionar transversal a todas nuestras sedes. Y bueno, como eso va a tardar tiempo, la reforma del Estatuto no va a ser inmediata, tenemos diseñada un cambio en nuestra Secretaría de Extensión y pasaría a llamarse Secretaría de Integración Comunitaria y Extensión, la cual tendría referentes en cada una de las sedes y eso nos permitiría tener esta inserción regional que estamos necesitando. Creo que ambas partes hemos pensado en una fuerte integración regional y eso la verdad que lo celebro. Me parece que es fundamental que la UNLU, lo digo de esta forma, no es un eslogan, sí, digo imprimir el logo de la UNLU en el ADN de la región. Muy bien, muchas gracias. En el primer tema se han respetado los tiempos, así que agradecemos. Me toca a mí. Y pasamos a la palabra de Mauricio. Bueno, a modo de cierre, a ver, Walter también nombró un par de cosas que son muy interesantes, por ejemplo, el tema de la autoevaluación de la función. Nosotros tuvimos reuniones en el Ministerio para comenzar con esa autoevaluación, pero para eso es necesario primero generar indicadores. Necesitamos tener un montón de indicadores que los estamos trabajando en conjunto con el CIDETIC, ¿sí? A partir de los datos que están volcados en CIGEVA. No es tan fácil porque el CONICET ya aceptó, ya nos brindó toda esa información, es una información cruda que hay que analizar bastante. Y por otro también celebro esto del fortalecimiento de los proyectos de investigación en los sedes y centros, en los centros regionales, en las sedes, que ya comenzaron con un primer camino con las convocatorias, ya van 2 convocatorias que hacemos de proyectos articulados en sedes y centros. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, respetado el tiempo, muchas gracias a todos. Y vamos con el segundo tema, que es gestión académica pospandemia y articulación con otros niveles e instituciones educativas. Es el momento de la palabra. 3 minutos para el candidato Walter Panesi. Bueno, la pandemia nos sorprendió a todos allá por marzo del 2020. Al Luján pegó fuerte. Tuvimos que salir por emergencia a dar clases en un formato que no sabíamos y que tuvimos que aprender. Nos parece que debemos valorar todo el esfuerzo que hicieron todos los sectores, no docentes, docentes y estudiantes, porque hemos aprendido, hemos conocido un montón de cosas y también hemos tenido nuevas competencias. Por lo tanto, proponemos avanzar en la modificación de la normativa necesaria para poder tener dictado de clases en diferentes modalidades y, por supuesto, acatar la normativa ministerial que nos da un marco, un límite respecto de la cantidad de horas, del porcentaje, digamos, de horas que podemos tener en otras modalidades diferentes a la presencialidad. Para eso proponemos dotar también de equipos técnicos a la Secretaría Académica para ayudar, junto con el CIED, que ya lo tenemos aprobado, a las comisiones de planes de estudio y a las comisiones académicas de los posgrados para ofertar estas formas nuevas de dictado. Creemos que es prioritario comenzar con los ciclos de complementación curricular. Los ciclos de complementación curricular, ustedes saben que por sus requerimientos de ingreso, las personas que ingresan ya son
las personas que ingresan ya son recibidos, y entonces la mayoría de ellos trabajan, y por lo tanto es importante. De hecho, la matrícula se aumentó notablemente en este tiempo y tenemos miedo de perderla si pasamos a modalidad presencial directa. Otra cuestión que nos interesa muchísimo es la oferta de contracursadas en modalidad no presencial, y esto tiene que ver con que hoy tenemos posibilidades de hacer contracursadas, pero el problema que tenemos es un problema de espacio físico, no tenemos espacios para poder realizarlo. Por lo tanto, me parece que es importante. Por último, me gustaría hablar de oferta académica. Debo estar ya cerca del tiempo. Quedan 40 segundos. Gracias. Voy a hablar de oferta académica. Nosotros tenemos una comisión ad hoc de oferta académica que siempre se la llama muy cerquita del cierre y terminamos ofertando la misma oferta académica de toda la vida. Creemos que esa comisión tiene que ser permanente y otorgarle posibilidades para que esa comisión evalúe también los cambios que vienen de las carreras para tener una visión mucho más a nuestro estilo, a lo departamental, para poder aprovechar los recursos que tenemos en los departamentos y no despilfarrar teniendo materias que son prácticamente iguales y repetidas. Muchas gracias. Es el momento de la exposición del tema Gestión académica pospandemia y articulación con otros niveles e instituciones educativas, a cargo de la candidata a vicerrectora Roxana Pascuale. 3 minutos. Asumimos el desafío de gestionar esta universidad en una situación crítica que está marcada por esta salida de la pandemia COVID-19. Como se dijo acá, el carácter eminentemente presencial de las actividades académicas y administrativas de la UNLU se vio trastocado en marzo de 2020 con el decreto del ASPO. La universidad reaccionó lentamente a esta nueva coyuntura y produjo lo que llamamos una virtualización de emergencia o una educación remota de emergencia. Esta virtualización de emergencia, que se hizo con las mejores intenciones y con gran voluntarismo, supuso capacidades y competencias que no estaban disponibles en ese momento y supuso también, a la larga, vulneración de ciertos derechos para ciertos sectores de la comunidad. Entendemos que gestionar la pospandemia va a ser, en un primer momento, pasar por un proceso de hibridez, pero que en ese proceso de hibridez deberán estar en juego por lo menos 3 pilares. Uno es la puesta a disposición de la comunidad universitaria de las herramientas tecnológicas, digitales y de la conectividad, y esto acompañado de un plan de infraestructura que asegure la adecuación de espacios, ¿no? Nos parece que esto es elemental para que podamos ir a atacar eso que ahora llamamos la brecha digital y que parece ser uno de los mayores impedimentos en este momento para el acceso a la educación pública y a la educación superior, por supuesto. También creemos que hay que diseñar nuevas estrategias de comunicación y de circulación de la información, mucho más eficientes, pensando sobre todo en las secretarías académicas, en las coordinaciones de carreras, que tienen que mantener y reforzar los vínculos pedagógicos con los estudiantes, con los docentes y entre los docentes y los estudiantes. Y por último, creemos que hay que revisar estas cuestiones relativas a las modalidades, desde la certeza que no es la modalidad per se la que garantiza los buenos resultados, sino una propuesta pedagógica que sea inclusiva, democrática y de calidad. Y cuando miramos para el sistema educativo, que también está maltrecho y está agobiado por todo esto que le vino sucediendo, creo que ahí la UNLU tiene una deuda que es un poco histórica, y una deuda con sus egresados, esos egresados que están formando parte del sistema educativo, pero que no tienen un título habilitante, digamos, en el campo de la educación. Ahí las formaciones de posgraduación, los ciclos complementarios, las formaciones pedagógicas son esenciales. Y lo mismo pensando en las instituciones educativas, las primeras interlocutores, por supuesto, las universidades nacionales, pero bueno, las escuelas, los centros educativos y todas aquellas instituciones que tienen un potencial, tienen necesidades y que la UNLU tiene que estar a su escucha, ¿no? Muy bien.
Momento de la temática de pregunta y respuesta. En este caso, la pregunta, en primer término, va a ser de Walter Panesi. Sí, Rosana, estuve leyendo, en realidad escuchando más que todo, también la exposición que ustedes tuvieron con los no docentes, me pareció muy interesante. Y me pareció interesante que levantaron un viejo reclamo que tienen los estudiantes que es muy interesante también, que es bueno. Y bueno, quería preguntar acerca de eso. Hablaban justamente de la elección de los coordinadores, la elección directa de los coordinadores. Y mi pregunta es, ¿cómo pensaron integrar al gobierno a los coordinadores electos? Un minuto. Sí, en realidad no estamos hablando de elección directa de los coordinadores. Estamos hablando, porque claramente esto tiene una dimensión, que es esta que estás tocando, que no es la que, digamos, no llegamos en este momento en el debate a este punto. Y bueno, tiene que ver con la revisión del estatuto y esto que vos sabés. En realidad lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, los coordinadores no pueden seguir siendo los funcionarios del rector, representantes del rector en las sedes y centros regionales. Queremos invertir esa ecuación y queremos que los coordinadores sean los representantes de las carreras, de los estudiantes y de los docentes que integran esas carreras. Entonces, lo que estamos pensando es, sin llegar a un proceso de elección ni directa, ni indirecta, ni como se nos ocurra, sino estamos pensando en un sistema intermedio, un mientras tanto, donde puedan esos docentes y esos estudiantes escuchar su voz con algún sistema, digamos, de votación o de propuesta. A eso nos referíamos. Gracias. Muy bien, ahora vamos a intercambiar pregunta y respuesta. La pregunta a cargo de Roxana Pascuale y la respuesta a cargo de Walter Panesi. Sí, creo que hay algún punto de coincidencia entre las propuestas nuestras, porque bueno, la pospandemia nos atraviesa a todos y más allá de la cuestión esta vuelta, digamos, a la virtualización, que me gustaría ver cómo la ven, porque realmente repetir esto, yo entiendo que es muy interesante todo lo que hemos aprendido, pero me parece que también llegó el momento de desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas para justamente asegurar una calidad educativa que creo que en algún punto, en el fragor de la lucha y en la vorágine del trabajo, hemos dejado un poquito relegada. ¿Cómo están viendo esto? Gracias, Rosana. Bueno, a ver, en la vuelta a la presencialidad vamos a tener seguramente un problema inminente que tiene que ver con el poco espacio que tenemos. Tenemos 10.000 estudiantes activos más y eso es mucho para todas las sedes. Con lo cual, alguna alternativa vamos a tener que buscar. Entiendo lo que decís de la virtualización de emergencia, la comparto en cierta forma. Yo creo que también esa mirada, que creo que es un poco pesimista, pero la comparto, digamos que todos arrancamos con esto que yo te decía, con esto que vos decías que fue de emergencia. La mirada que tenés me parece que es pesimista, digo, porque termina siendo parcial, porque no hay muchos datos respecto de qué fue lo que pasó. 10 segundos. Gracias. Yo como coordinador tengo una visión respecto de lo que pasó en mi carrera y fue bastante bueno, y de hecho tengo encuestas, creo que Ingeniería Industrial hizo una encuesta muy buena sobre virtualización, y creo que ahí hay insumos importantes para mirarlo. Creo que hubo propuestas pedagógicas muy interesantes y otras no tanto. Habría que revisar eso, no tenemos mucho tiempo porque el año comienza rápido. Muy bien, momento de cerrar este tema. Gestión académica post-pandemia y articulación con otros niveles e instituciones educativas. 1 minuto para cada fórmula. En este caso es el momento del cierre a cargo de Walter Panesi. Me parece que no. ¿No? Bueno, vamos con Rosana. Simplemente porque él había terminado, me parece, no sé, Walter,
Estoy bien, no tengo problemas. Sí, está bien. ¿No era así? Estoy de acuerdo, yo pensé también que arrancabas vos. Ah, bien. Disculpen, pero bueno, son pequeños disfuncionamientos de este sistema. Simplemente para decir que creemos que esto de la virtualización y cómo la llevemos a cabo en este proceso híbrido que vamos a iniciar seguramente, debe contar, como dijo Walter, con datos fehacientes, y esos datos fehacientes y esas evidencias que podamos recoger tienen que pasar por un proceso de evaluación y de consulta. Las experiencias fueron muy dispares, claramente, todos podemos contar de las buenas y de las malas. Me parece que esto debe, como política institucional, debe ser superador de las experiencias personales de cada uno y de cada uno de nosotros como docentes, con nuestros grupos y los no docentes en sus lugares de trabajo. Creo que el gran desafío que queda por delante es responder a la masividad. Hemos tenido 10 segundos. Un claro crecimiento de la matrícula, pero es una masividad que tiene que estar absolutamente en combinación, digamos, con una política de acceso, pero también de permanencia y de egreso. Y creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Ahora sí, Walter. Suscribiendo cada una de las palabras que acaba de decir Rosana, me parece que es lo que dijo, resume la cuestión y la problemática hacia adelante. Con lo cual voy a avanzar en algo que no dijimos recién, pero hablamos un poco cuando hablé de extensión, hablé de la vinculación con la escuela media, y también necesitamos revincularnos con los graduados. Me parece que ahí también tenemos que trabajar fuerte en una oferta de grado, que eso nos faltó completar la idea. Y para eso un poco también venimos a proponer la escuela de graduados, que es una vieja deuda de la universidad que está en el estatuto. Y la escuela de graduados es sumamente importante para revincular a nuestros graduados con la universidad. Nuestros graduados son tan importantes que cada 2 años los llamamos a votar, pero nos olvidamos después, entre medio, que tenemos graduados, y creo que eso hay que revincularlos. ¿Para qué? Para ofrecer actualización, pero también para recibir de ellos la experiencia profesional que han tenido y ver cuáles son las necesidades para justamente ajustar nuestras carreras. Me parece que eso es otro desafío que tenemos que encarar. Muy bien. Muchas gracias. Quedarán 2 temas, como son política de desarrollo institucional y política para las sedes y centros regionales. Muy bien, se cumplieron los 10 minutos de intervalo. Vamos a pasar al tercer tema, en este caso, política para las sedes y centros regionales. 3 minutos cada uno. En este caso comienza el candidato Mauricio de Marsi. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, para las sedes y centros regionales nosotros tenemos un concepto parecido, si bien son cosas diferentes a la que se planteaba o salió el tema acá de los coordinadores. Nosotros creemos que es muy importante, ¿sí?, dar participación, muy amplia participación en la elección, en la selección más que una elección, para no confundir por ahí las palabras, ¿sí?, del futuro director, a los docentes que prestan servicio en esas sedes, a los estudiantes, a los no docentes, tratando de cambiar un poco el concepto, ¿no? Estamos hablando, creo que coincidimos las 2 listas, de federalizar la universidad. Hoy la universidad es bastante unitaria, digamos. Nosotros queremos cambiar el concepto, no queremos más que el director de cada centro sede sea un delegado del rectorado en ese centro sede, sino que sea al revés, que esos directores sean los representantes ante el rectorado o ante el Consejo Superior, digamos, de la comunidad a la que está representando. Además, con el fin de integrar a estas comunidades, nos parece muy, pero muy importante empezar a implementar, ¿sí?, en forma rotativa las reuniones de secretarios con el rector en cada una de las sedes, en donde dar participación también a los directores, dar participación a algunos representantes de los consejos asesores. También la sesión de las comisiones de plan de estudio, que eso ya está establecido, hay una reglamentación que indica que las comisiones de plan de estudio se tienen que reunir en las diferentes sedes o centros en donde prestan servicio, en donde se dicta la carrera. Bueno, eso hay que hacerlo. Y como pensando un poquito más a futuro, también implementar algún tipo de rotación de las sesiones del Consejo Superior. Creemos que es muy importante que la gestión comience a salir
digamos, que nos vean en otros lados, digamos, que nos vean en Chivilcoy, en Campana, en San Miguel, que sepan que la gestión está cerca de ellos, digamos, y darle la oportunidad también a los miembros de esa comunidad a poder asistir, digamos, porque normalmente tendrían que viajar a Luján para presenciar, por ejemplo, una reunión de Consejo Superior. Entonces, eso para nosotros es sumamente importante. Y como hablábamos hoy de los consejos sociales, creemos que el Consejo Social no puede ser único, tiene que haber consejos sociales regionales en cada uno de los lugares donde tenemos sede o centro. ¿Por qué? Porque esos consejos van a tener particularidades, hay problemas diferentes. Si salen líneas prioritarias para hacer trabajos de investigación y extensión, es probable que no sirvan la misma línea prioritaria para todas las sedes o centros en los cuales nosotros tenemos representación, donde tenemos nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros extensionistas. Eso es muy importante. Y en ese sentido también creemos que es necesario fortalecer más todavía las actividades de investigación, de extensión, fundamentalmente fortaleciendo lo que hoy hablamos, que son los proyectos articulados, pero hay otras herramientas, ¿no? Podemos poner algún orden de prioridad en los concursos de becas de investigación para fortalecer esos grupos. 10 segundos. Y también en las pasantías. Muchas gracias. 3 minutos para la palabra de Mari Leguizamo. Bien, a ver, la UNLU tiene que reforzar la identidad territorial que le dio origen, ¿sí? Adquiriendo un claro compromiso de transformar justamente eso a las poblaciones en donde está inserta. Los centros regionales son una parte integrante de la universidad y por ello es que debemos tener una mirada integral donde cada uno de los centros y delegaciones sean considerados con las mismas características que la sede central. Es decir, que tanto en su misión como sus funciones deben acompañar armónicamente al conjunto de la UNLU. Hoy, en cada uno de los centros o delegaciones, en el caso de los centros, está la figura del director. El director, como bien lo plasma el estatuto, ¿sí?, es elegido por el Consejo Superior a propuesta del rector de turno. Ahora, ¿cuáles son las funciones del director? En realidad, las funciones del director tienen que ver básicamente con una coordinación con el sector administrativo y el sector académico, es decir, para que se cumplan acabadamente las funciones de la universidad, fundamentalmente en el caso de la docencia. Pero dije recién, deben tener las mismas capacidades y funciones que hay en la sede central. Y coincidiendo un poco con lo que dice Mauricio, es decir, en los centros regionales, en las delegaciones, nosotros tenemos 4 centros regionales y 2 delegaciones. Y ese es nuestro compromiso, trabajar en las funciones sustantivas de la universidad, la extensión, la investigación, obviamente, el caso de la docencia. Esto no se ha llevado acabadamente a lo largo del tiempo, a pesar de que existe una resolución rector allá por el 2004, donde se crean las áreas de extensión, y han venido siendo cuestiones personales, tanto de investigadores como de extensionistas, las actividades que se llevan a cabo. Ese es nuestro compromiso, es trabajar en eso, es trabajar que las funciones sustantivas estén dentro de los centros y las delegaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver los centros? Dije al inicio esto de volver a plasmar esa identidad territorial y desde allí, en cada uno de los centros, en cada una de las delegaciones, la acción que se lleve adelante tiene que ver con la comunidad. Las relaciones con los gobiernos locales, con las cámaras de comercio, con industria. 10 segundos. Con las ONG, con las organizaciones sociales es fundamental. El caso que recién acaban de plantear, los consejos sociales, es fundamental. Porque si bien es cierto que han habido mesas de diálogo en cada uno de los centros, esto debe ser institucional. Y hacia eso tenemos que propender. Muchas gracias. El tema es el tercero, política para las sedes y centros regionales. Bueno, ahora hacemos el intercambio. 1 minuto de pregunta, 1 minuto de respuesta. Comenzará con la pregunta de Mauricio de Marci. Bueno, estamos coincidiendo un montón, así que parece que estaríamos tirándonos flores, pero la verdad que no, a ver, coincido con esta apreciación de Mari.
Y sí, mi pregunta tiene que ver a cómo ven ustedes, digamos, o cómo avanzar sobre las diferencias que muchas veces se ven, tanto no solamente en las actividades de investigación y extensión, sino también en la docencia, ¿no? Con la conformación de los equipos docentes en los centros regionales, que claramente muchas veces es diferente a la conformación en la sede central, ¿no? En Luján. A ver, puntualmente digo, acá hay algo que debemos tener presente. Los servicios académicos los brindan los departamentos académicos. Y esta es una de las funciones de los directores, de trabajar en conjunto con los directores decanos para que esos equipos docentes, que algunos están básicamente asentados en los centros regionales o en las delegaciones, tengan mayor coordinación, ¿sí?, con la sede central. Digo, apuntar hacia eso. En el caso de extensión, bueno, lo acabo de decir, existe un área que debemos poner en práctica y que no sea la decisión de algunos extensionistas. Pasa lo mismo con investigación. Digo, radicar los grupos de investigación en cada uno de los centros y de sedes. Digo, buscar hacia allí. ¿Cómo? Esto que bien planteaste, todo esto tiene que tener, tanto la investigación como la extensión, tienen que tener un impacto real en cada una de las comunidades en las que estamos insertos. Muy bien, ahora invertimos pregunta y respuesta. Preguntará Mari Leguizamón y la respuesta a cargo de Mauricio de Marsi. Pensamos más o menos lo mismo, con lo cual se torna difícil hacer una pregunta. A ver, en realidad, digo, las realidades complejas que existen en cada uno de los centros regionales, en cada una de las delegaciones, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, que responden a esa comunidad. ¿Cómo hacer para que esas realidades complejas, sobre todo en la parte organizacional, tengan un real impacto en esto que coincidimos en decir que son las actividades sustantivas de la universidad? Bueno, yo creo que ahí hay 2 o 3 instancias. Lo del Consejo Social para mí es fundamental, ¿no?, para la generación, porque el Consejo Social no solamente puede traer ideas acerca de programas y proyectos o convocatorias o posibilidades de acciones de ciencia y técnica, de extensión, sino también con respecto a la oferta académica. Entonces tenemos que generar un mecanismo, un nexo directo entre los representantes de ese centro regional o esa sede, ¿no?, que sea el director, en las comisiones que entienden cada uno de estos temas, digamos, ya sea en la Comisión de Ciencia y Técnica. Tiene que haber, digamos, por ejemplo, están los comités. Quizás las comisiones no, porque las comisiones ya tienen una composición de acuerdo a la reglamentación del superior, pero, digamos, en los comités de Ciencia y Técnica, en el comité de extensión, en la currícula, digamos, hay diferentes estamentos en donde los directores deberían ser escuchados y ellos tendrían que traer la voz de estas conclusiones, ¿no? Y la oferta académica debiera surgir también, digamos, de alguna manera, el estudio de la posible oferta académica de esta situación. Muy bien. Cerraremos este tema, política para las sedes y centros regionales. 1 minuto para cada candidato. Comenzará Mari Leguizamón. Bien, coincidiendo por supuesto que en cada uno de los centros deben funcionar las CAPs, debe haber sesiones de Consejo Superior y también, como bien lo planteaste, en el caso de los comités. Y esto nos va a permitir fortalecer la oferta académica, que no es la misma. No es la misma para Chivilcoy que la misma para San Miguel. No es lo mismo para Campana que para San Fernando, o en sede capital, donde por hoy están asentados solamente los posgrados. Entonces, cuando hablamos de federalizar la universidad, nos referimos justamente a integrar las distintas áreas, ¿sí?, en el funcionamiento y utilizando el funcionamiento de la tecnología. Una tecnología que sirva para poder trabajar de manera descentralizada. Y esta descentralización permite, por ejemplo, digitalizar los procesos y también la comunicación. Las grandes innovaciones están hoy soportadas por la tecnología. Ahora, lo que no quiere decir que la tecnología, ¿sí?, de alguna manera sea la solución para todo. La solución para todo son las buenas ideas, que son las que nos van a llevar a
utilizar la mejor tecnología para estas ideas. Muy bien. Es el turno de Mauricio de Marci. Yo creo que tenemos, o sea, coincido con las tecnologías, con la comunicación, ¿no? que a veces falla entre nuestras sedes, nuestros centros y Luján. Y creo que tenemos el gran desafío de, por un lado, ¿sí?, marcar bien la identidad de cada uno de los centros, de cada una de las sedes, pero por otro lado que se sientan integrados, digamos. Ese es el doble desafío. Entonces, me parece que la gestión, ¿sí?, necesita avanzar en ese sentido, llevando, bueno, como dijimos, llevando, digamos, a nuestros gestores a cada uno de los lugares. Necesitamos que la comunidad de los centros y las sedes se sientan escuchados. Muchas veces hay soluciones rápidas, a veces no, a veces las soluciones son complejas. Pero prestar un oído es fundamental y tenemos que avanzar en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Cerramos el tercer tema y vamos a pasar al cuarto y último. El cuarto tema es política de desarrollo institucional. Vamos a comenzar, 3 minutos tendrán cada uno, con la palabra de la candidata a vicerrectora, Mari Leguizamón. Bien, necesitamos un proyecto institucional y que ese proyecto institucional sea la construcción colectiva y que sea democrática. Es decir, esto nos va a permitir introducir cambios en todo, no solo en la estructura, sino también en la dinámica que debe llevar adelante la universidad. Y esto es lo que nos va a permitir cumplir mucho mejor nuestra función social. Introducir estos cambios que nos permitan mejorar todas las funciones sustantivas de la universidad y de la gestión. Si uno mira las experiencias que existen en el sistema universitario nacional, vemos que esas experiencias de planificación en muchos casos obedecen a circunstancias distintas y a distintas necesidades. En muchos casos se planifica para lograr un financiamiento extra. Y allí esa planificación a veces subordina los proyectos a la visión de quien financia. En otros casos se planifica como el cumplimiento de algo que tiene que ver con lograr nuevamente un financiamiento extraordinario. Y esa fue nuestra experiencia en el PEI 2009-2012 para poder recibir la reparación histórica. Por eso es necesario evitar esos caminos y apostar a construir un plan propio que oriente nuestra acción futura. Entonces el desafío es básico. El desafío es básico. Además de la decisión política, ¿sí?, debemos contar con insumos fundamentales que nos permitan un punto de partida para orientar el camino hacia dónde vamos. Y esa es la autoevaluación. Solo la autoevaluación nos va a mostrar nuestro presente, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y allí poder planificar. Evidentemente, estamos convencidos que la autoevaluación es necesaria y es fundamental porque esto es lo que nos va a permitir establecer un plan de desarrollo institucional. Ese plan de desarrollo institucional que además necesita de la evaluación para poder ser evaluados. Consideramos que necesitamos ser evaluados por nuestros pares de las otras universidades. 10 segundos. Por eso es que, y voy a saltar un poco, ¿sí?, tomar la autoevaluación que se inició ya por el 2018, actualizarla, y a trabajar y avanzar en las otras dimensiones que nos faltan, en la dimensión gestión, las funciones del personal no docente, etc. Muchas gracias. 3 minutos tendrá Roxana Pascuale. Muy bien.
Pensar en un proyecto de desarrollo institucional es, por supuesto, revisar y volver sobre esa triada clásica que nos convoca siempre cuando hablamos de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Pero quedarnos ahí sería quedarnos cortos en un plan de desarrollo institucional. Debemos estar atentos a todos los componentes de nuestra vida institucional. Y todos esos componentes, desde el bienestar universitario hasta las articulaciones con las fuerzas vivas de los territorios, las ONGs, las escuelas, bueno, todo lo que se nos ocurra, deben progresar y desarrollarse armónica y conjuntamente, porque si no, no hay posibilidad que los objetivos que nos pongamos, por más loables que sean, puedan ser alcanzados. Claramente coincido en que uno no puede meterse a llevar a cabo una política de ese tipo sin tener datos y informaciones y sin tener una foto, ¿no? Y sin poder sobre esa foto sentar las bases de lo que después será así el plan estratégico institucional. Entonces es fundamental la autoevaluación. Pero nosotros entendemos una autoevaluación, por supuesto, participativa, por supuesto, democrática, pero por supuesto también acompañada por especialistas. Está muy bien autoevaluarse, está muy bien evaluarse, pero no es una cuestión que sea simple y debemos contar con asesoramiento, con apoyos, con acompañamientos de especialistas en este tipo de procesos institucionales. La autoevaluación debe tener como horizonte el PEI, claramente. Un PEI, por supuesto, participativo, por supuesto, democrático, por supuesto, consensuado. Y en ese PEI entendemos que va a haber muchas cuestiones que nos van a resonar y que van a parecernos, digamos, de las tradicionales y de las clásicas, pero a nosotros nos parece que habría un signo distintivo que tiene que ver con la política de internacionalización que la universidad se debe dar. Una política institucional de internacionalización que no esté en manos de algunos agentes o de algunas personas con las mejores voluntades, sino que sea una política institucional. Una política por la cual la UNLU se lance al mundo y sea reconocida en el mundo. Una política que sea para afuera, donde la UNLU se ponga a discutir con quién va a intercambiar, para qué, con qué fin, y una política hacia adentro que disponga de cómo lo vamos a hacer y con qué medios lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, con este mismo tema, vamos a hacer el intercambio que consiste en pregunta y respuesta. 1 minuto por pregunta, 1 minuto por respuesta, de máxima. Comenzará Mari Leguizamón. Hacia lo último que planteaste, el caso de la internacionalización, como siempre hablo mucho y nunca llego. A ver, cuando hablamos de internacionalización, deberíamos pensar en qué dimensiones. ¿Cuál es la visión de internacionalización que tenemos? O si solo se trata de exportar conocimientos, solo se trata de financiar. ¿Cuál debe ser la visión desde la universidad para la internacionalización? Bueno, entendemos a la internacionalización como un fenómeno y un proceso de flujos de saberes, de actores, de conocimiento, de intercambio de todas estas cuestiones. Así que la universidad se va a tener que poner a pensar qué es lo que quiere intercambiar y con quién quiere hacerlo, ¿no? Con qué universidades, con qué organismos. Y se va a tener que poner a pensar también cómo esos organismos internacionales, o esas universidades internacionales, la posicionan y la están mirando. Porque no es solamente mirar hacia el afuera, sino ese afuera que nos está mirando y está esperando cosas de nosotros. Y nosotros tenemos potencialidades. Entonces es una internacionalización que va en función de un ida y vuelta, digamos, ¿no? Por eso terminaba diciendo de puesta de la UNLU en el mundo y de reconocimiento del mundo a la UNLU.
Muy bien, invertimos el orden de pregunta y respuesta. La pregunta a cargo de Rosana Pascuale. Coincidimos mucho en el planteo y yo me estaba preguntando en la cuestión de la autoevaluación. Ustedes mencionaron retomar la evaluación, la autoevaluación 2018. Nosotros también pensamos que ese es un proceso que valdría la pena retomar. Lo que me pregunto es por qué se hizo en estos últimos años y por qué no se avanzó con esto, siendo que claramente fue una iniciativa, ¿no?, de esta gestión de la cual ustedes forman de alguna manera parte, ¿no? De la cual somos parte. Por Todos. eso, entonces, la idea es preguntar qué pasó con eso, si lo reconocemos como valioso, qué pasó con eso, ¿no? Justamente, ¿no? Digo, creo que la autoevaluación, creo que todos coincidimos que es necesario conocer en qué lugar estamos. Si mal no recuerdo, en la resolución 16 del 18 se creó justamente el área de autoevaluación y planeamiento. Y luego, posteriormente, otra resolución rector dejó esa área a cargo de la actual vicerrectora. De allí, bueno, se trabajaron, y eso tenía que ver justamente con... Se habían conseguido financiamiento, inclusive, a través de las convocatorias de la SPU. Esta autoevaluación no se terminó, se analizaron algunas dimensiones que creo que hay que sí o sí actualizar, digo, porque en el caso puntual de la cantidad de estudiantes se ha modificado y mucho. Y ahora, ¿por qué no se terminó? Honestamente no lo sé. Quien estaba a cargo de la autoevaluación tal vez no esté un poco más al tanto al respecto. Bien, llegamos al cierre del tema, que es política de desarrollo institucional. 1 minuto de máxima. Para cerrar el tema, comenzará Rosana Pascuale. Bueno, algo muy sencillo y ya reiterado, pero no por reiterado menos valioso. Cualquier política de desarrollo institucional debe implicar al conjunto de los actores. Esto está claro, creo que todos lo compartimos. Actores que deben participar desde el compromiso, desde la responsabilidad institucional y desde esa voluntad, pero una voluntad informada, ¿no?, para llevar adelante la institución. Y va a ser muy importante esto, y va a ser muy importante que aprendamos de una vez para siempre gestionar desde la heterogeneidad. Una heterogeneidad que debe ser puesta al servicio de la inclusión y de la integración. Nada más. Mari. Bien. ¿Qué es lo que, en definitiva, aspiramos nosotros al respecto? Es a conducir una universidad, ¿sí?, que lleve adelante un plan que tienda a lograr la formación de profesionales comprometidos con un fuerte compromiso ético que tenga que ver justamente con esto que planteábamos hace un rato en el caso, y lo ha mencionado en el caso de la investigación, que pueda armonizar claramente lo que es la investigación básica con aquella que tiene que tener impacto en la comunidad. Y esto tiene que ver también, ¿sí?, con la internacionalización. Y esto tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes, nuestros docentes, trabajar hacia compromisos con otras universidades que nos permitan inclusive la doble titulación, ¿sí?, y hacia allí debemos andar. Digo, todos juntos debemos trabajar para que cada una de estas acciones, digo, no sean, insisto, cuestiones de equipos docentes, sino que sean institucionales. Han sido muy respetuosos tanto Mari como Rosana, como Mauricio, como Walter por el tiempo. Gracias por respetarlo. Y ha llegado el momento del cierre general.
Así salió el sorteo. 1 minuto, cierre general. Para Walter Panesi y para Mauricio de Marsi, comenzará este minuto final de cierre. Walter Panesi. Bueno, gracias. Como dice siempre Mari, nosotros no venimos sin beneficio de inventario. Nosotros formamos parte de un grupo político muy consolidado que viene trabajando en la universidad hace mucho tiempo. Es así que formamos parte de un grupo que nos acompañan 2 listas de estudiantes, la 110 y la 111, 2 listas de graduados, la 510 y la 511, 2 listas de auxiliares, la 323 y la 350, y la lista, bueno, que creemos mayoritaria, veremos en las elecciones, de profesores, que es la 250. También nos acompañan los actuales directores decano del Departamento de Ciencias Básicas, Emma Ferrero, y el actual director decano de Ciencias Sociales, Miguel Núñez. Y bueno, justamente creemos que es un poder interclaustro bastante importante y que podemos consolidar y sostener el gobierno de las próximas elecciones. Recuerden que acá solo presentamos un plan de gestión, pero el gobierno lo constituimos entre todos. Así como decíamos con Mauricio recién, que hay que generar espacios de interconsulta y de apoyo entre todos, es porque justamente el gobierno se construye entre todos. Nada, los invitamos a acompañarnos en las próximas elecciones. Gracias, Walter. Bueno, para ser justo, Mauricio, tendrás 1 minuto 25 segundos. Bueno, gracias. Bueno, nosotros nos constituimos como candidatos del encuentro interclaustro y el nombre precisamente representa cuál fue la dinámica, cuál fue el espíritu de la generación de este espacio político, de este grupo político, que es discutir desde el vamos, desde el inicio, ¿no? Los representantes de diferentes claustros, estudiantes, graduados, docentes auxiliares, profesores, como claustro docente único, cada una de las propuestas y el plan de gestión que conformamos, ¿sí? Queríamos tener todas las visiones, las miradas que sobre un diferente problema pueden tener cada uno de los integrantes de nuestra comunidad y enriquecer de esa manera, ¿sí?, el compromiso y la generación del plan de gestión. Por eso creemos que en estos meses hemos conformado un grupo muy sólido, un grupo heterogéneo que ha discutido mucho sobre cuál es el objetivo, cuál es la universidad que queremos. Y por eso nuestros antecedentes, aparte como grupo, científicos, como extensionistas, docentes y como gestores, creo que avalan a nuestra fórmula y por eso, bueno, pedimos que nos voten y que podamos hacer la próxima gestión de la universidad. Muy bien, así llegamos al cierre del debate. Agradecemos a los candidatos de la fórmula, a los presentes, a la Dirección General de Extensión, a la Secretaría de Extensión y Vinculación, Ceremonial y Protocolo y a la Dirección de Servicios Generales. Les recordamos que la grabación de este debate estará disponible a partir de las 19 en el canal oficial de YouTube de la universidad y en simultáneo se podrá escuchar su audio por la radio de la Universidad Nacional de Luján. A todos por la atención dispensada, muchísimas gracias.